Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos. Soy Luis Francisco Blandón. El teatro, como una de las expresiones artísticas más antiguas y universales, ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad a lo largo de la historia. Más allá de su dimensión estética y de entretenimiento, el teatro cumple también una función social que lo convierte en un poderoso instrumento, puede ser de transformación, de reflexión o de conexión humana. Su capacidad para representar la realidad, cuestionar normas o generar empatía, lo posiciona como un espacio vital para el diálogo colectivo y desarrollo cultural. La función social del teatro hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. De acuerdo a expertos, al teatro se le considera una de las expresiones del arte que invita a la reflexión e interiorización de las realidades humanas. Su capacidad simbólica de representar el hecho existencial por medio de la comedia o la tragedia, los relatos desarrollados a través de la dramaturgia y la interpretación actoral trascienden incluso al escenario político y social. Ahí estaba el perfil del programa el día de hoy en Texto y Contexto. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Me acompaña Tatiana da Gama, productora teatral y actriz, para poder entender un poco el escenario y esta función social del teatro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tatiana, con nosotros. Bienvenida. Gracias. Francisco González, investigador y especialista en integración con estudios teatrales también del TU, USB y la Compañía Nacional del Teatro. Muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Y quiero empezar con esta pregunta un poco más general, ¿no? ¿Por qué el teatro se desempeña como un medio para impulsar la transformación social en el hecho social, Tatiana? Bueno, en mi experiencia personal, yo soy egresada de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela y, creamos o llevamos a la práctica una metodología de trabajo a través del arte dentro de las comunidades que llamamos teleférico teatral. El teleférico teatral es una imagen, no es literalmente un teleférico, sino que es esa propuesta de espectáculo por estaciones escénicas donde una escena transcurre quizás en la platabanda de una casa, una segunda escena transcurre en un pasillo, una tercera escena transcurre en la sala de la casa de la señora María, la cuarta en el callejón, la quinta en el colegio. Y lo interesante de esa práctica del teatro dentro de lo social es que todos los ensayos se hacen dentro de la comunidad y bueno, eso comenzó en el año 2007, antes de que yo, antes de que yo hiciera mi tesis de la Universidad Central de Venezuela, que habla de esa metodología de trabajo, que es esta propuesta a través del arte dentro de los barrios, que se llama teleférico teatral, y es muy interesante porque no es un espectáculo que se lleva al barrio y se retira del barrio, sino que todos los ensayos y todo el proceso creativo se hace dentro de la comunidad. Entonces, en ese intercambio pudimos experimentar muchas cosas. Bueno, es sin duda alguna un acercamiento a los niños, adolescentes que pueden ir viendo la práctica de lo que ahí sucede y estuvimos trabajando en el barrio 70 del Valle, que en ese momento era realmente bastante, digamos, álgido la posibilidad de poder entrar y estar trabajando en ese tiempo en la comunidad, era como bastante delicado, ¿no? Sí. Y pudimos ver cómo el teatro, desde esa magia del artificio de lo que es, desde los ensayos hasta la función, porque yo creo que bueno, el espectáculo es como una suerte de fin que realmente no es lo más importante, sin embargo tiene que tener un buen nivel interpretativo, estético, etcétera, ¿no? Y más si es dentro del barrio, pero realmente lo más importante era el viaje. Entonces en ese viaje pudimos experimentar una gran contundencia de lo que es el ejercicio del arte dentro de la comunidad. Francisco, ¿cómo puede constituirse un arte tan milenario como el teatro en un vehículo para representar a través de su arte una función social y que tenga que ver precisamente con una comunidad hoy en día?
Bueno, el teatro ha tenido una evolución también dependiendo de lo que son esos desarrollos históricos, ¿no? Cuando uno va a clases de teatro, por lo general estudias las distintas etapas, ¿no? De la historia. Veíamos teatro griego, por ejemplo, veíamos cómo las lecturas de lo que era esa época se desarrollaban y era un teatro crítico, ¿no? Comienzan como que las vanguardias de aquel momento. En aquella época nosotros estudiamos mucho lo que pasaba en Grecia, la realidad política de Grecia, no era la polis de esa época, el nacimiento de lo que iban a ser los futuros imperios. Sí. Y ahí el teatro ya bien estaba criticando la sociedad griega, ¿no? No solamente el teatro, ojo, las distintas expresiones culturales que había allí. Entonces, eso queda plasmado, ¿no? En el Partenón, en los teatros griegos, hasta hoy en día. Y si bien es algo del pasado, hasta hoy se vive lo que allí ocurría. Más adelante, quizás, en el desarrollo más cercano a la época contemporánea, vemos expresiones, por ejemplo, en el Cono Sur. El teatro de resistencia, ya veamos en países como en Argentina, teatro del pueblo, le llaman, todavía existen hoy en día, sí, que eran teatros cuando comienzan las épocas de la dictadura, en 1930, caer Irigoyen, y allí comienza una época difícil para la sociedad del Cono Sur y comienza ese teatro de resistencia. Eso ha ido evolucionando en función de lo que ha sido estos vaivenes, pues, de las democracias y las dictaduras. Y más cercano, en los años 70, el Teatro Galpón, por ejemplo, del Uruguay, ellos organizaban ese teatro de resistencia en lugares muy improvisados. Eso llega hasta hoy, y en Venezuela, en los años 70, muchos de ellos vinieron para acá y comenzaron las escuelas de teatro aquí en Venezuela. Algunos siguen, sí, pero otros volvieron a Argentina, experiencias como la del Celsi, el profesor Yenés, que dejaron también sembradas aquí en Venezuela, la profesora Canetti y otros. Entonces, el teatro venezolano siempre ha estado ligado a ese tema de las resistencias también, ¿no? Y quizás si nos vamos a otra época, quizás muy poco estudiada, que es la época precolombina, ya veíamos obras como Yantay, ¿no? Ese teatro indigenista que en la época de las colonias, ahora sí, cuando están los españoles, llegan a América, esas eran expresiones de resistencia. Por ejemplo, hablaba hace rato de que no solamente el teatro, sino expresiones culturales, los cimarrones, aquí mismo en Venezuela, las zonas estas que van toda la costa de Miranda, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con el status quo dominante de lo que eran la aristocracia caraqueña y el dominio español de aquella época, y la gente se refugiaba en esas expresiones culturales, pero también religiosas, ¿no? Eso lo vemos en Cuba, eso lo vemos sobre todo en la América del Caribe, ¿no? Esas expresiones culturales que se mantienen hasta hoy incluso, y es parte de ese sincretismo religioso y político, ¿no? No solamente se trata del tema religioso, sino que está permeado de la política. Cuando aparecen procesos revolucionarios, el teatro también se hace revolucionario, y a veces el teatro también se divide. Yo creo que en Venezuela lo vimos, ¿no? Como entonces se constituye el teatro como un vehículo o pudiésemos decirlo, instrumento político. Totalmente. No solamente lo que te digo, esta parte es interesante en Venezuela, sobre todo porque el teatro se ha polarizado. De hecho, hemos visto cómo hay un teatro quizás más popular, que es ese teatro barrial, como describe la compañera, pero hemos visto un teatro que se ha vuelto muy facho, un teatro muy conservador, un teatro que no ha asumido esa expresión popular que quizás otrora tuvo, y que el teatro también puede ser un vehículo para el fascismo, ¿no? Los nazis tenían teatros y tenían dirección de cine, muy conocidos, ¿no? Directores de cine. Entonces, el teatro es parte de eso también. El teatro es una necesidad de expresión del alma. Pero ¿se constituye como un instrumento político, Tatiana? ¿Lo ves así? Sí, puede serlo, claro que sí, por supuesto. Desde tu experiencia, ¿por qué ha sido así? Obviamente un trabajo bastante dedicado en los barrios que permite al hecho social llevar esas necesidades tan importantes de la población. Sobre todo, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, hemos querido abordar también la región porque hay expresiones en diferentes lugares con particularidades diferentes que permiten enriquecer el teatro en cada región. Pero en tu experiencia, ¿por qué es un instrumento político? Sí, bueno, yo creo que el teatro puede ser para, digamos, reflexionar, puede ser para protestar, puede ser para entretener, tiene como distintas
distintas funciones dependiendo de cómo sea su abordaje. Y creo que desde el inicio el teatro es una forma de comunicación per se, es decir, si nos remontamos a las primeras datas de lo que es el teatro, aparece, bueno, el teatro prehistórico que se utilizaba a través de los cantos para la caza, para la cosecha. Luego tenemos el teatro en Egipto, con la muerte, toda la mitología de Osiris, con la muerte y el renacimiento. Y ya luego formalmente tenemos el teatro griego, creo que más o menos el siglo VI después de Cristo, con Dionisos, y de alguna manera, por lo menos en los griegos, cuando yo estudié en la Escuela de Arte, se utiliza como una forma de comunicación, es decir, era la televisión de la época, por decirlo de alguna manera, y ya se comienza a formalizar entonces la comedia, con Aristófanes, la tragedia, con Eurípides y todos los exponentes de esa época, pero yo creo que, bueno, que el teatro puede tener diversas funciones dependiendo de cómo lo enfoques, y también se puede trabajar con distintas técnicas dependiendo del criterio que se decida. Yo creo que el teatro siempre debe preservarse desde el arte como tal. O sea, yo creo que si el teatro se vuelve un teatro panfletario, pierde su esencia, pierde su... Es decir, si lo estás utilizando para hacerle publicidad a algo, creo que perdería... Incluso la función social. Creo que perdería su esencia, porque el teatro está para que nos reflexionemos a nosotros mismos, y yo creo que en la medida de que eso pueda preservarse en términos, llevarlo hacia un lugar lo más honesto posible, yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, bueno, cada grupo teatral o cada director o cada, no sé, cada nicho puede, digamos, hacer con ese material lo que quiera, y y partir en ese proceso creativo, trabajarlo de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros en el Teleférico Teatral hay varios directores, es parte del concepto. Entonces, de pronto un director dirige la escena 1, la 3 y la 8, y otro director invitado o directora dirige la escena 2, la 7 y la 9, y así. Entonces, yo he trabajado con compañeros, por ejemplo, el señor Carlos Sánchez Delgado, dramaturgo, que por cierto este año cumple 50 años de trayectoria, tiene 147 piezas escritas. Sería muy bueno que en algún momento pudieran darle algún tipo de visibilidad a esa trayectoria. Carlos es una persona que desde su formación aborda el teatro desde una técnica más stanislavskiana, por ejemplo. Claro. Pero yo, como mis inicios o mi gen de artista parte más desde la danza, y luego ya en tercer año de bachillerato comienzo a hacer teatro y soy parte de un grupo de teatro de calle y monto zancos antes de graduarme de bachiller, y etcétera, etcétera. Vengo de una escuela quizás un poco más grotowskiana. Entonces podemos, en una estructura que estamos trabajando dentro del barrio, dentro de la comunidad, que digamos nos sostiene ese texto dramático, ¿verdad?, que es como la columna vertebral, podemos abordar distintas técnicas en un mismo trabajo que nos sostiene, es donde, digamos, podemos sostener el trabajo desde la dramaturgia. Entonces, las formas son muchas. Yo creo que cualquier decisión que tú hagas en la vida es una decisión política. Totalmente. Pero creo que si necesitas utilizar el arte para hacer política, bueno, ya puede ser, por ejemplo, Bertolt Brecht, ¿verdad? Brecht, por ejemplo, cuando estaba el espectador ya iba a soltar la lagrimita, pasaba un hombre con una escalera atravesando el escenario y se producía lo que Brecht proponía como el distanciamiento, como el rompimiento de la cuarta pared, porque Brecht proponía que el teatro no es para que te emocionalices a través del teatro, sino para que puedas pensar a través del teatro. Fíjate qué interesante y que... Entonces es un teatro político, épico. Correcto. Entonces hay muchos exponentes a través de la historia y muchas vertientes que te permiten una riqueza enorme dependiendo
dependiendo de lo que quieras trabajar como creador, de lo que necesite tu alma, de lo Correcto. que sea tu pulsión para expresar, ¿no? Así es, sí, que efectivamente da, digamos, enriquece un poco más la función social en el teatro, justamente con las diferentes visiones. Qué importante y qué interesante pues esta explicación. Vamos con ella a una breve pausa acá en Texto y Contexto y hablamos de la función social del teatro. Muy interesante la conversación el día de hoy. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos sobre el teatro y la función social. Teníamos, por supuesto, una importante y bastante interesante reflexión sobre este tema, pero quería ahondar un poco más, Francisco. ¿Cómo puede apropiarse las comunidades, cómo pueden apropiarse los estudiantes de teatro de que este vehículo sea una manera de que sus aportes, de que sus visiones sean llevadas a un hecho social? Mira, aquí en Venezuela hemos tenido una experiencia en los últimos 25 años y está clarísima en todo el país además. Y es una experiencia internacional que es compartida con distintos países, con cubanos, con España, que ha sido la Misión Cultura, por ejemplo. Misión Cultura Corazón Adentro en distintos espacios comunitarios, en La Vega, Antímano. Mientras nosotros militábamos en esos espacios, se hacía cultura. Estos comités de cultura que se daban en los comunales, en los barrios populares de Caracas, también hacían ese teatro y de teatro de muy alta calidad. Sí. Es decir, uno tiene a veces la noción de que el teatro tiene que ser en una escuela algo convencional, ¿no? Yo estudié en la Compañía Nacional de Teatro, pero me di cuenta después de que podías dar ese compartir desde el barrio, un poco la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Y desde allí, desde ese lugar barrial, pues, oye, el nivel era muy alto. Venían gente de España, venían compañeros de Chile, de Argentina, y esas experiencias sembraron otra forma de organizar la cultura desde el barrio, desde la organización comunitaria. Eso es muy bueno. En Argentina, que les comentaba hace rato, se hacía mucho eso, pero tenía que ver mucho con los contextos políticos sociales, en la resistencia a las dictaduras, en la resistencia al neoliberalismo. Pero en este momento en Venezuela, cuando llega el proceso revolucionario al poder, se da desde la vanguardia, ¿no? Desde la iniciativa de un cambio social y de transformar lo que se ve como la pobreza, ¿no? En los barrios populares, en expresiones, digamos, autóctonas de allí y que tienen valor y que viajan, pueden viajar por el mundo. Muchos de estos compañeros han salido del país, han viajado, han conocido, ¿no? Tienen esa experiencia. Entonces yo creo que desde ahí es bueno como que darle incentivo y rescatar esa experiencia del teatro comunitario desde la organización social. Creo que es muy importante en estos momentos en que estamos viviendo estas situaciones truculentas, ¿no? Este tema de los migrantes, este tema que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué te lo digo? Hay una obra en el teatro de posguerra que es una época de decadencia, ¿no? De Samuel Beckett, Esperando a Godot. Y resulta que hace unas décadas atrás llevaron Esperando a Godot porque pensaban que Esperando a Godot no decía nada. Ese era un teatro, bueno, Esperando a Godot, Dios, es el no creer en nada. Y la llevan a una cárcel. Resulta que cuando termina la obra se prende un motín. Sería bueno recomendarle a Bukele en este momento a que ponga Esperando a Godot allá en el Secot a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Sí? Sí. Y una importante arista de todo este tema es precisamente, Tatiana, la propuesta de una política de Estado para poder llevar el teatro no solamente a una función social, sino pedagógica y que, como hemos visto en tu experiencia, es posible. Absolutamente. Yo pienso que es completamente necesario que, digamos, el gobierno pueda apoyar todo este tipo de iniciativas. Por ejemplo, esta propuesta metodológica de hacer teatro por estaciones escénicas dentro del barrio. En la 7ª producción, por ejemplo, nosotros estuvimos tratando la dramaturgia de ese material, que lo hicimos no solamente en el barrio 70 del Valle, que es el segundo barrio más alto de la ciudad de Caracas, también lo hicimos en el barrio José Félix de Petare, y del cual ahorita estamos haciendo una película documental de toda esa experiencia y de cómo esa metodología además puede replicarse no solamente, digamos, en distintas comunidades o en distintos
grupos y equipos técnicos. O sea, si nosotros lográsemos, por ejemplo, ir al interior del país y poder organizar, ¿verdad?, digamos, al colectivo artístico y además equipo técnico, que podamos, a través de esas fases que propone la metodología del teleférico teatral para abordar comunidades y tener esa experiencia. Por ejemplo, fue muy hermoso esta última 7ª producción, el texto de Carlos Sánchez es sobre los admirables y es completamente pedagógico, que es precisamente lo que usted está hablando, no solamente porque cuenta el periplo que Bolívar cumple, ¿verdad?, dentro de la campaña admirable, sino que además, por ejemplo, para esa pieza teatral tenemos a los personajes históricos que resalta que los admirables no son solamente estos personajes históricos, sino que son esa gente del pueblo que también pone 2 piedras de oro, pone su ganado y se pregunta, ¿será que ayudar al que pelea se le ayuda? No recuerdo del texto, pero ahorita exactamente, se le ayuda peleando. O sea, hay otras formas también de colaborar con esa gesta y cómo, digamos, toda esa gente que no se nombra en la historia también cumplen una función muy importante. Y luego tenemos unos personajes que están en la realidad, que además hacen una suerte de parodia del equipo de producción, donde hay un asistente de dirección, un maquillador y una vestuarista que están desde el comienzo de la pieza en una algarabía discutiendo sobre el vestuario, sobre esto y sobre distintas situaciones de la producción, y van explicándole al espectador en dónde nos estamos ubicando. Los verbos utilizados dentro de esa pieza dramática están en presente, es decir, es ahora mismo que se va a firmar el decreto de guerra-muerte. Es como que si todo estuviese sucediendo en ese momento, y va en esa metateatralidad, ¿verdad?, del presente a la historia, se mueve y puede pedagógicamente, de una manera muy divertida, o sea, yo no diría divertida, sino de una manera muy audaz, la manera como lo crea Carlos Sánchez. Muy lúdica. Sí, logra esa pedagogía agradable, que no es, digamos, bueno, ponernos en contacto con la historia, que puede ser de pronto la manera como nos las han enseñado en la escuela, quizás una forma tediosa. Más cuadriculada de la... Claro, sino que va sucediendo, como usted bien lo dijo, de una forma lúdica, en donde hay una experiencia de conocer qué fue lo que pasó a través de esa expresividad que tienen cada una de esas escenas. Sí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Sí, Francisco, Sí. Para terminar rápidamente tu opinión. Mira, yo viéndolo prospectivamente, hacia dónde van todas estas experiencias. Por ejemplo, en el sur hemos visto que el marketing político que ha servido para que grupos de extrema derecha lleguen al poder, hemos visto que esos espacios telemáticos, viendo las redes sociales actuales, se han convertido al mismo tiempo en espacios de resistencia. Muchos jóvenes en Argentina, ya sea en Chile o en Brasil, en la época de Bolsonaro, incluso en Estados Unidos, estamos viendo ahora, justo cuando se da esa reunión entre Zelensky y Trump, por ejemplo, esa batalla que se dio allí, han salido los memes, ¿no? La inteligencia artificial la están utilizando. Muchos jóvenes están utilizando esas herramientas como formas de expresión cultural de la resistencia y de la crítica, ¿no? De la crítica. Entonces creo que estas cuestiones culturales van hacia allá, ¿no? Como ya está pasando. Es la realidad porque el teatro busca la manera siempre de mostrar. Es como el espejo de esa realidad, ¿no? Un poco lo que ustedes hacen, ¿no? El espejo de la realidad que estamos viviendo. Y a medida que avanzan también las comunicaciones, los medios de comunicación, el teatro va hacia allá. Las expresiones culturales de resistencia también toman ese espacio. Pero el teatro se puede beneficiar de toda esa transformación que se está viendo en redes sociales. Es que ya lo estamos viendo, porque cuando tú ves, por ejemplo, gente que se burla de Milei y te dicen ¡Viva Libertad! Y están haciendo sus videos, Sí. están criticando lo que está pasando en Argentina. Sí. Están utilizando esas redes que lo utilizó la extrema derecha para llegar al poder, pero como contrapoder al mismo tiempo, ¿no? Sí. Eso está pasando. Quizás no es algo muy estudiado, pero es lo que uno evalúa que está pasando en la actualidad, ¿no? El arte definitivamente
que transforma la realidad. Así es. Es una interesante reflexión que nos queda, pero por supuesto su opinión también es importante. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para que a través de ese feedback que tiene con nosotros también en redes sociales pueda opinar sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Tatiana, Francisco, gracias por su tiempo, se me termina. Pero a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias y muy pendientes en una próxima emisión de Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.